Aristóteles tiene la costumbre de dar las clases paseando. Si nos fijamos con atención, podremos verle rodeados por sus discípulos. Está en el centro de todos ellos, y mientras explica, hay una luz especial en sus ojos. Tal vez sea porque ha conseguido realizar uno de los sueños que siempre tuvo: abrir su propia escuela en Atenas, el Liceo. Allí Aristóteles es feliz. Ha hecho de su escuela un centro de estudio e investigación moderno y novedoso. A sus órdenes trabajan varios colaboradores, recopilando observaciones sobre los más diversos temas. Intenta conseguir que su escuela se convierta en un centro aglutinante de todo el saber de la época. Pero ahora está disfrutando con la instrucción que proporciona a sus discípulos. El grupo se ha detenido al lado de una encina. Aristóteles mueve ostensiblemente las manos. Debe estar diciendo algo importante. Poco después, y aunque es un día caluroso, han abandonado la sombra del árbol. Y entonces, Aristóteles ha señalado el vuelo de una bandada de palomas que cruza el cielo. Más tarde, se ha fijado en un joven que le escucha atentamente. Le ha separado del grupo y, utilizándolo como ejemplo, ha seguido con su explicación. Casi podemos atrevernos a deducir que es su concepción del alma lo que está explicando el filósofo. Cuando él era joven, pensaba como Platón que el alma y el cuerpo eran dos principios absolutamente distintos y separados, y el cuerpo como una cárcel de la que el alma tenía necesariamente que escapar. Pero con el paso del tiempo ha ido cambiando de opinión. De tanto observar a los seres vivos y su comportamiento, ha deducido que esa forma de entender el alma basada en la filosofía platónica no es correcta. Hubo una época en la que creía que si bien el alma y el cuerpo eran dos cosas distintas, trabajaban perfectamente unidos. Pero hace ya tiempo que sostiene su teoría heliomórfica. Alma y cuerpo forman una sola sustancia y están en relación de materia y forma, siendo el cuerpo la materia y el alma la forma. Alma y cuerpo son inseparables y el alma no es inmortal. Es más, las funciones y actividades propias de los seres vivos se explican teniendo como punto de referencia el alma, y no podrían ser realizadas si el alma y el cuerpo no estuvieran unidos, si no formaran una sola sustancia. Sí, definitivamente todos los seres vivos tienen alma. Aristóteles no cree como Platón que existan tres partes en el alma. Sin embargo, está convencido de que el alma tiene tres funciones: la función nutritiva, que comparten los vegetales, animales y seres humanos; la función sensitiva, que es propia de los animales y de los hombres; y la función intelectiva, exclusiva de los seres humanos. Realmente es muy posible que eso fuera lo que Aristóteles explicaba a sus alumnos, esa visión jerárquica de los seres vivos y sus almas correspondientes. Claro, por eso se detuvo primero en la encina, luego señaló la bandada de palomas y al final tomó como ejemplo a un alumno, para explicar esa concepción jerárquica de los seres vivos. Pero ahora el grupo ya regresa. La clase parece haber terminado. Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que tengáis de nuevo esos minutos, ese tiempo para compartir con nosotros y con el maravilloso, mágico e inigualable mundo de la filosofía. Hoy abordamos un nuevo punto, un nuevo capítulo de la filosofía de Aristóteles, en concreto su concepción del alma, o si queréis también su antropología, su planteamiento en relación con el ser humano. Un punto más que nos ayudará, que contribuirá a acercarnos a un conocimiento básico de la filosofía del pensador de esta gira. Como siempre, antes de empezar, y una vez más, invitaros a visitar nuestra página web elvuelodeantares.com, donde podréis encontrar artículos y archivos de audio que tal vez puedan ser de vuestro interés.
Si ese es vuestro deseo, amigos, estáis invitados elvuelodeantares.com. Bueno, y pasamos entonces a desarrollar este nuevo punto de la filosofía de Aristóteles, su concepción del alma, o si queréis también la antropología, porque al fin y al cabo del hombre vamos a hablar en el capítulo de hoy. Tal vez podamos comenzar diciendo que en su concepción del alma es, en uno de los asuntos o aspectos de la filosofía de Aristóteles en los que mejor se ve la evolución de su pensamiento. Lo digo porque, pues al principio, y como comentamos en los primeros archivos de la filosofía de Aristóteles, pues el pensador de esta gira prácticamente pensaba de una manera muy similar a Platón. Y sin embargo, con el paso del tiempo, Aristóteles fue desarrollando su propio pensamiento, su propia manera de ver las cosas. En este caso, y en la concepción del alma, podemos distinguir tres periodos claramente diferenciados en el planteamiento de Aristóteles. El primer periodo es, lógicamente, y como os estaba diciendo, un punto de vista muy similar al de Platón, en el que Aristóteles entiende que alma y cuerpo son dos principios claramente diferenciados. La tendencia del alma, que por supuesto es inmortal, es abandonar el cuerpo, que es entendido como una cárcel que le impide la contemplación de las ideas, y por tanto es un punto de referencia muy similar al que defendía Platón. La naturaleza del alma, como os decía, es inmortal y además es muy semejante a las ideas. Esto lo defiende, por ejemplo, en el diálogo Eudemo, y en el Protréptico, que era esa carta dirigida a gobernantes y en concreto a Temisón de Chipre, donde les invitaba a la contemplación de las ideas como forma excelente de gobernar y de poder dirigir una ciudad. En ese texto muestra una visión pesimista del cuerpo y teniendo más o menos siendo entendido como una cárcel de la que el alma tiene que escapar y cuya liberación solo se consigue al fin y al cabo con la muerte. Esa es la primera etapa de las tres que estamos comentando en la concepción que tiene Aristóteles sobre el alma. Así pues, primera etapa muy similar al planteamiento de Platón: alma y cuerpo, dos principios claramente diferenciados. El cuerpo es una cárcel de la que el alma tiene que escapar si quiere contemplar las ideas. Pero ya sabéis que Aristóteles, quizá por sus raíces familiares o sus intereses, empezaron muy pronto a tener como punto de referencia los seres vivos, la biología si queréis, y esto hizo que fuera poco a poco cambiando su planteamiento y su percepción del asunto. Así pues, en un segundo periodo, y ya cuando empieza a desvincularse poco a poco del pensamiento de Platón, en un segundo periodo abandona ese dualismo tan radical que acabamos de sostener en su primera etapa y defiende una especie de instrumentalismo mecanicista. ¿Qué quiere decir esto de un instrumentalismo mecanicista? Pues que sigue afirmando que alma y cuerpo son dos principios diferentes, pero ya no son antagónicos, es decir, trabajan, por decirlo entre comillas, muy bien uno al lado del otro. Ya no tiene sentido afirmar que son contrarios, que su unión es accidental y que es algo por tanto momentáneo en la que el alma, esa unión es algo en la que el alma no se encuentra a gusto, sino que más bien alma y cuerpo sí son dos cosas distintas, pero están perfectamente adaptados el uno al otro. Su alejamiento del platonismo es claro y además, como ya sabemos y os he dicho, su interés por los estudios biológicos le llevan a negar expresamente la inmortalidad del alma. Así pues, segunda etapa en la que ya vemos cómo se va desvinculando del planteamiento platónico, porque aunque sigue defendiendo que alma y cuerpo son dos principios diferentes, sin embargo deja muy claro que los dos están perfectamente adaptados el uno al otro y que no son antagónicos en ningún sentido, y además esa unión ya no es accidental, no es momentánea. Entonces llegaríamos a partir de aquí a la tercera etapa, que sería la definitiva en su concepción del alma y por tanto también en su concepción del hombre. Esta tercera etapa la podemos resumir afirmando que Aristóteles sostiene su teoría hilemórfica. ¿Qué quiere decir esto de la teoría hilemórfica? Eso quiere decir que las sustancias están compuestas de materia y forma, bien, y que en este caso el cuerpo es la materia y el alma es la forma, y que por tanto alma y cuerpo
forman una o dan lugar a una sola sustancia. Ya no son dos entidades, por así decirlo, dos principios separados o claramente diferenciados, o mejor dicho, incompatibles entre sí, sino que los dos dan lugar a una sustancia, es decir, dependen el uno del otro. Y están en la relación de materia y forma, significando que el cuerpo la materia y el alma la forma. Bueno, lo que aquí hace Aristóteles al fin y al cabo es partir del estudio del ser humano y en general de los seres vivos como organismos vivos completos, y por tanto realiza ese estudio a partir de una unión indisoluble de cuerpo y alma, que como he dicho juntas dan lugar a un individuo, a una sustancia. Resulta que lo que Aristóteles está diciendo ahora, en esta tercera etapa, es que las funciones que son propias del alma no puede llevarlas a cabo sin el cuerpo. De ahí que rechace cualquier posibilidad de entender el alma como algo separado de ese mismo cuerpo. Es decir, cualquier ser vivo, sea animal o vegetal, debe ser estudiado como un todo completo, sin separar alma y cuerpo como dos principios diferentes. Como veis, aquí la unión ya es esencial, es decir, el estado esencial del alma es estar unida al cuerpo y el estado esencial del cuerpo es estar unido al alma. Ya hemos abandonado y olvidado por completo el planteamiento de Platón, según el cual la unión de cuerpo y alma era una especie de accidente de estado momentáneo del que el alma tendría que escapar. Aquí estamos ya prácticamente en las antípodas de la postura Platón. Alma y cuerpo son dos principios esencialmente unidos, los dos dan lugar a un ser vivo, a una sustancia, y las funciones que el alma pueda realizar, que ahora después veremos cuáles son, no puede realizarlas sin el cuerpo. No tiene pues ningún sentido entender al alma como separada del cuerpo, ni al cuerpo como separado del alma. Se entiende el estudio del ser vivo pues como un todo completo. Me gustaría leeros un texto de Aristóteles, de Ánima, que yo creo que es interesante para pues insistir en este planteamiento. El texto de Aristóteles dice lo siguiente: hay que considerar sustancias sobre todo a los cuerpos naturales. Todo cuerpo natural vivo es una sustancia compuesta. Y aquí, cuando Aristóteles dice que es una sustancia compuesta, yo creo que nosotros tenemos que entender que es una sustancia compuesta de materia y de forma. Y sigue diciendo: puesto que se trata de un cuerpo vivo, el cuerpo será el sustrato o la materia, y el alma la forma de ese cuerpo natural que posee la vida en potencia. Claramente los parámetros que está estableciendo no tienen ningún lugar a duda, ¿no? Es decir, el cuerpo es la materia y el alma es la forma, y precisamente nos dice que el cuerpo posee la vida en potencia, como la materia. La materia es potencia y la forma es acto. Igual que la materia puede ser muchas cosas y no es hasta que llega la forma correspondiente, que es el acto, igualmente decimos que el cuerpo posee la vida en potencia, pero que no vive hasta que ese alma le da la vida, y por tanto el cuerpo tiene la vida en potencia, pero la forma consigue que el cuerpo viva en acto. La forma es acto y el cuerpo potencia. Bien, y sigue el texto. Por lo tanto, si hay que formular una definición general de alma que se aplique a toda especie de alma, diremos que el alma es el acto primero de un cuerpo natural organizado. Es decir, una de las formas que tiene Aristóteles de definir alma es diciendo que el alma es el acto de un cuerpo, y de un cuerpo natural organizado. Esto va a querer significar que el alma no puede ser forma de cualquier cuerpo, sino, por así decir, solo del cuerpo al que pertenece. Esto implica negar claramente la doctrina de la reencarnación que defendía Platón, y por tanto la inmortalidad del alma. Sigo leyendo el texto. Así, ya no es necesario preguntarse si alma y cuerpo son una misma cosa. No es necesario preguntárselo porque, evidentemente, comento yo, Aristóteles defiende que sí, alma y cuerpo son una misma cosa. Y sigue diciendo el texto: si aplicamos esto a las partes de un cuerpo vivo, diríamos que si el ojo fuera un animal, la vista sería su alma. Yo creo que esta es una metáfora muy interesante que nos puede hacer ver muy bien lo que Aristóteles quiere decir. Comenta Aristóteles que si el ojo fuera el animal, la vista sería su alma. Y esto es una forma de decir o de intentar explicarnos la total y absoluta unión que hay entre alma y cuerpo, porque en el ejemplo, realmente la vista no es posible sin el ojo. Pero claro, un ojo sin vista no tiene razón de ser. Exactamente igual, el alma sin el cuerpo no tiene ningún sentido, pero el cuerpo sin el alma tampoco.
es una buena metáfora para explicarnos esta radical unión. Y continúa diciendo Aristóteles: el alma, por tanto, no es separable del cuerpo. Más adelante dice: el alma es el principio de las funciones y se define por ellas, a saber, por las facultades motriz, sensitiva y de pensamiento. Aquí añade una idea más que es muy importante en nuestro estudio. Además de definir el alma como acto, ahora parece que también podemos definir el alma en relación con las funciones. Repito, el alma es el principio de las funciones y se define por ellas, es decir, que las funciones propias de los seres vivos son posibles gracias al alma, y entonces el alma va a tener que ver con la nutrición, con la percepción, con el pensamiento, y el alma en el fondo no es nada distinto de esas funciones. Algo muy importante. Así el alma en sentido primordial, continúa diciendo Aristóteles, es aquello por lo que vivimos, percibimos y pensamos. Más claro no se puede decir. Tampoco tenemos que buscar, una definición muy complicada de alma. Nos ha dicho que es el acto del cuerpo, es forma por tanto, y ahora nos dice que el alma, en el fondo, es aquello por lo que los seres vivos pueden desarrollar determinadas funciones. Y nos dice que el alma es aquello por lo que vivimos, por lo que percibimos y por lo que pensamos. Aquí de alguna manera ya está esa concepción jerárquica de la realidad, porque todos los seres vivos, valga la redundancia, están vivos, vegetales, animales y seres humanos, pero según Aristóteles percibimos solo los animales y los hombres y pensamos ya exclusivamente los hombres. Es un poco esos tres niveles, esos tres escalones que demuestran que Aristóteles tenía una visión jerárquica de los seres vivos y de sus almas correspondientes. Sigo leyendo. El alma es esencia y es forma, no materia, pero no puede existir sin el cuerpo. Bueno, yo creo que más o menos este es un texto bastante definitorio, bastante claro, en función de lo que nosotros queremos explicar. Así pues, por centrar un poco el asunto, etapa o concepción helemórfica, en la que ya Aristóteles está muy lejos del planteamiento de Platón. Claramente, alma y cuerpo constituyen una sola sustancia. El alma es la forma del cuerpo, pero no de cualquier cuerpo. Eso significa que la reencarnación no tiene sentido y por tanto la inmortalidad del alma tampoco. Pensemos por un momento que si las funciones de los seres vivos están en relación con el alma, y en el fondo lo que el alma hace es conseguir que el cuerpo viva, una vez que el cuerpo deja de vivir, el alma se queda sin función. Luego no tiene sentido que el alma sobreviva al cuerpo. Por tanto, Aristóteles negó la inmortalidad del alma, algo bastante diferente a lo que hizo su maestro Platón. Y en el fondo, pues también hemos dicho que además de ser la forma del cuerpo y por tanto estar en relación materia y forma y dar lugar a una sola sustancia, también hemos dicho que el alma no es nada distinto de las funciones que pueden desarrollar los seres vivos. Y en definitiva, alma y cuerpo no son separables, porque en realidad un cuerpo sin alma es cierto que dejaría de ser un organismo vivo, pero un alma sin cuerpo tampoco sería nada. Así pues, como os digo, queda excluida la preexistencia del alma o su existencia más allá de la muerte. Bueno, por recapitular un poquito, recordemos, primera etapa del planteamiento o de la concepción del alma en Aristóteles, una visión dualista muy parecida a la de Platón. Alma y cuerpo son dos principios claramente diferenciados y que tienden a estar separados el uno del otro. El cuerpo es una cárcel de la que el alma tiene que huir. Segunda etapa ya es una especie de periodo de transición en el que Aristóteles defiende lo que hemos dado en llamar un instrumentalismo mecanicista. Según esto, alma y cuerpo son dos principios diferentes, pero perfectamente adaptados el uno al otro, ya en ningún caso son antagónicos. Y por último tendríamos la tercera etapa, en la que defiende su concepción helemórfica. Alma y cuerpo constituyen una sola sustancia, están estrechamente unidos y no tiene sentido el uno sin el otro. El alma es forma y es acto de un cuerpo organizado, no de cualquier cuerpo, negamos la inmortalidad y la reencarnación, y el alma en el fondo no es nada distinto de las funciones que pueden desempeñar los seres vivos. Si en realidad la función del alma es hacer que el cuerpo viva, que perciba, que piense, si queréis, cuando muere el cuerpo, la función del alma
por así decir, justamente carece de sentido, y entonces o se queda sin funciones realmente que desempeñar. Entonces, cuando muere el cuerpo, lo lógico es pensar que el alma también muere y por tanto sería mortal. Bien, lo cierto es que, por seguir comparando un poco con lo que Platón decía, no sé si recordáis cuando hablamos del alma en Platón, que establecía pues la existencia de 3 partes en el alma racional, irascible y concupiscible. Aristóteles no está tampoco de acuerdo con esto. Él no piensa en ningún caso que en el alma haya 3 partes. Lo que sí piensa, y por supuesto, tampoco no cree que haya en el alma 3 partes ni que esas partes estén situadas cada una en un determinado sitio, como decía Platón, el alma racional en el cerebro, irascible en el pecho, concupiscible en el vientre, nada de eso. Aristóteles lo que sí cree es que el alma tiene 3 funciones. Pero como hay una unión absoluta y total entre alma y cuerpo, el alma no se concentra en ninguna parte, sino que es que en cierto modo podríamos decir que está repartida por todo el cuerpo, aunque suene esto un poco raro, en el fondo así es. Pensemos que Aristóteles ha defendido la radical unidad del ser vivo, la unidad total del ser vivo. Claro, es que podríamos decir que el alma es la que piensa, pero no estaría bien dicho, porque el que piensa es el hombre, y es posible, todo eso es posible por la unión de cuerpo y alma, porque el hombre al fin y al cabo es eso, la unión de cuerpo y de alma. Decía que Aristóteles no pensaba que el alma tuviera 3 partes, pero sí creía que en el alma había 3 funciones. Bueno, la primera de esas funciones sería la función nutritiva, compartida por todos los seres vivos, vegetales, animales y seres humanos. Esa función nutritiva incluye a su vez las funciones de crecimiento, nutrición, reproducción, como veis, funciones que realizan los animales, los seres humanos y también las plantas, porque las plantas también crecen, se alimentan, se reproducen. Así pues, en primer lugar, función nutritiva. En un segundo momento tendríamos la segunda función, que sería la función sensitiva. De ella derivan la función apetitiva, es decir, los deseos, la capacidad de percibir, la función motriz, la capacidad de moverse, y esta es compartida ya por los animales y por los seres humanos. Ya los vegetales no la tienen. Y entonces, llevamos 2, nutritiva, y esta segunda, la sensitiva, compartida por los animales y por los hombres. Y en tercer lugar, vendría la tercera función del alma, que sería la función pensante, con capacidad para pensar y entender, y que por supuesto es exclusiva ya solamente de los seres humanos. Esta función incluye 2 principios, el entendimiento agente y el entendimiento paciente. El primero es activo y el segundo es pasivo. No vamos a entrar a explicar este tema de los entendimientos, pero sí que sepáis que son muy importantes a la hora de entender la teoría del conocimiento en Aristóteles, y en su momento intentaremos enfrentarnos a ellos o abordarlos de una manera bastante superficial, porque tampoco vamos a complicarnos con eso, pero lo mencionaremos cuando hablemos la teoría del conocimiento. Así pues, y como estamos diciendo, repasamos 3 funciones. La función nutritiva, los vegetales solamente poseen esta, si queréis, el alma vegetal posee solo esa, ¿no? Función sensitiva, que es compartida por animales y seres humanos. Y, por último, la función intelectiva, que es propiamente es propia del alma humana. Esto, si queremos expresarlo bien, podríamos decir que el alma vegetal posee solo la primera función, nutritiva, el alma animal posee la primera y la segunda, nutritiva y sensitiva, y el alma humana posee las 3, nutritiva, sensitiva e intelectiva. Pensemos por un momento que de esto se deduce que Aristóteles tenía una concepción jerárquica de los seres vivos y de sus almas correspondientes. En primer lugar, grado inferior vegetales, segundo animales y tercero, el más alto en la escala jerárquica, los seres humanos, los hombres. Aquí se podrían hacer algunos apuntes interesantes en relación con el conocimiento, pero casi prefiero hacerlos cuando lleguemos a este punto, que será el siguiente. Solamente reflexionéis que si tenemos en cuenta esa radical unión que Aristóteles propone como postura definitiva entre alma y cuerpo, o entre cuerpo y alma, es lógico que cuando hable de conocimiento
también se manifiesta esa unión, y tal vez por eso Aristóteles nos diga que todo conocimiento comienza por los sentidos, tal vez más vinculados a lo físico, ¿no? Y continúa por el pensamiento, quizá más vinculado ya pues a las capacidades intelectuales superiores del hombre. Siempre dijimos que Aristóteles era un filósofo de corte empirista y nos quedamos ahí, porque no hay que decir más, no es empirista, es de corte empirista porque le da más importancia a los sentidos que, por ejemplo, su maestro Platón. Bueno, así pues ha quedado claro también, entre otras cosas, que Aristóteles niega la inmortalidad del alma. Es lógico, si ha hablado de la total unidad del ser vivo, que la función del alma es hacer que el cuerpo viva, bueno, pues no tiene sentido que cuando el cuerpo muera el alma siga existiendo. Aquí Aristóteles se separa claramente también, como hemos dicho, de Platón, por ejemplo, de los pitagóricos, que creían que el alma era inmortal, que pensaban o afirmaban que la reencarnación era un hecho. Pero sí es verdad que en relación con este asunto, Aristóteles dice algo que ha desconcertado mucho a sus estudiosos y a los intérpretes de su filosofía. Bueno, Aristóteles hay un momento en el que dice que hay una función del alma intelectiva, propiamente humana, como ya sabéis, que es el intelecto agente, del que dice que es separado, inmortal y eterno. Y claro, esa frase ha desconcertado ampliamente a todo el mundo, porque parece ser que ahora resulta que esa función del alma intelectiva, bueno, pues el intelecto agente, dice Aristóteles que es inmortal, y esto está en absoluta contradicción con el resto del texto, por ejemplo, del De Anima, donde todo el tiempo dice que el alma es mortal. Bueno, esto ha dado lugar a múltiples teorías por parte de los comentaristas de Aristóteles. Han dicho que lo que Aristóteles quería decir ahí, o de lo que está hablando, era de Dios, o de la razón divina, el pensamiento de Dios presente en el hombre. También se afirma que pudo ser un resto de esa etapa absolutamente platónica que Aristóteles tuvo al inicio de su pensamiento. Hay quien ha llegado a afirmar que esa frase no la escribió él, bueno, se ha dicho de todo. Lo cierto es que, bueno, pues por ejemplo a Tomás de Aquino, esta frase pues le ayudó un poco a la hora de, bueno, pues de intentar salir de ese atolladero en el que estaba metido al intentar hacer compatible la filosofía de Aristóteles con el cristianismo, cosa que era muy complicada y que incluso a Santo Tomás, que pues yo creo que fue el pensador cumbre de la Edad Media y que consiguió hacer una síntesis entre razón y fe, entre filosofía y teología asombrosa, pues incluso a él le costaba. Pero bueno, es una especie también, si queréis, de anécdota, simplemente que lo conozcáis, pero que al final, pues si tenemos que sostener algo, evidentemente hay que sostener que para Aristóteles el alma es mortal. Y con esto creo que, bueno, pues explicamos un poco la concepción del alma y por tanto del hombre en Aristóteles. Si tenemos que hacer un resumen, ya sabéis, Aristóteles pasa del dualismo, diferenciación radical entre cuerpo y alma, a un instrumentalismo mecanicista, donde, aunque son dos cosas distintas, están bien adaptadas, a la última etapa, que es la teoría heliomórfica, afirmar que alma y cuerpo están radicalmente unidas, que forman una sola sustancia, un organismo vivo, completo, organizado, y que no tiene sentido el uno sin el otro, ni el otro sin el uno. Alma y cuerpo tienen que estar siempre unidos, y cuando muere el cuerpo, pues al fin y al cabo el alma se queda sin función y también es, por eso mismo, mortal. Que el alma es el acto del cuerpo, es la que es responsable de las funciones que los seres vivos pueden realizar, y que Aristóteles no pensaba que hubiera tres partes en el alma, pero sí creía que había tres funciones, nutritiva, sensitiva e intelectiva. El alma vegetal solo tiene la primera función, el alma animal las dos primeras y el alma humana las tres, y que, bueno, pues el alma humana y su capacidad intelectiva incluye dos principios, el entendimiento agente y el entendimiento paciente, que esta concepción implica una visión jerárquica de los seres vivos. Y bueno, pues que en relación con el entendimiento agente, ya sabéis esa frase en la que Aristóteles dice que es separado, inmortal y eterno, que causó ciertos quebraderos de cabeza a los intérpretes del filósofo, y que, bueno, pues no está muy claro en el fondo qué es lo que quiso decir Aristóteles con ese asunto. Y yo creo que con esto queda el asunto más o menos explicado. Como siempre, espero que os pueda haber servido de algo este archivo de audio. Agradeceros una vez más el estar ahí y escucharme,
y emplazaros para el siguiente punto muy importante, que será la ética de Aristóteles. Hasta entonces, pues me despido de vosotros, aprovecho para saludaros.